Tuit de la brigadista internacional Valeria Cortés. Estamos presenciando, narrando, sufriendo en vivo y en directo el exterminio de todo un pueblo encerrado en un campo de concentración, destrucción total, impunidad absoluta, Gaza Palestina. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Alberto Teskiewicz, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Alberto, muchas gracias por venir al programa. Al contrario, gracias por la invitación. Alberto, allí veíamos, ¿no?, lo que se manifestaba en este tuit acerca de la Franja de Gaza, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora, y está denominado como un campo de concentración y que lo que está sucediendo allí es un genocidio. ¿Cuál es tu punto de vista? En realidad es una cuestión muy fuerte lo que está sucediendo. No se pueden dar números porque uno termina de decir un número y ya quedó chico, ya hay otros números. Pero aparentemente hasta ayer estábamos hablando de 8.000 personas asesinadas, más unas 20.000 heridas, 3.000 niños muertos, asesinados por los bombardeos. 3.000 niños asesinados es más que lo que mueren en todas las guerras en el mundo en un año. O sea que en unos pocos días, en un lugar de pocos kilómetros cuadrados, que es como los israelíes lo que están haciendo es como cazar en el zoológico, ¿no? La gente ahí está atrapada, no puede moverse en ninguna dirección y los bombardeos son realmente sanguinarios. Durante muchos años dijimos que Gaza era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y ahora lamentablemente tenemos que decir que es el cementerio a cielo abierto más grande del mundo. Y realmente los castigos colectivos que se han aplicado a toda la población gazatí, incluyendo los cortes del agua, los cortes de electricidad, los cortes de teléfono, los cortes de internet, que impiden incluso cuando hay un herido, cuando hay una persona que ha sido perjudicada por los bombardeos, pedir ayuda, es realmente, o sea, cualquier nombre que pongamos nos vamos a quedar chicos. Y la idea de genocidio. La idea de genocidio creo que tenemos que aplicarla sin duda. Es un caso casi de manual en este momento. Porque siempre el sionismo pretendió quedarse con el territorio palestino y sin los palestinos. Ese era el objetivo. Y podemos ver desde el comienzo todo un esfuerzo para lograr eso. Hace un par de años leía a uno de esos fanáticos del movimiento que se llama sionismo religioso, que ahora forma parte del gobierno como la minoría ultraderechista, como si pudiera haber una derecha a la derecha. Pero bueno, y este hombre decía, tendríamos que sacarlos de Gaza, mandarlos al Sinaí, y la ciudad de Gaza podría ser muy buena para nosotros y podríamos poner unos muy lindos balnearios sobre la costa del Mediterráneo. Bueno, ese hombre es ministro en este momento. Es decir, cómo se vinculan todas estas cosas y la intención clara de una parte grande del sionismo de hacer desaparecer al pueblo de Gaza. Ahora, Alberto, ¿vos crees que esto que digamos que se ve en los medios de comunicación, que permanentemente dicen, bueno, los niños son daños colaterales, es lo que sucede en estos casos, ¿crees que es así o son los objetivos realmente? Yo creo que parte del objetivo es aterrorizar a la población palestina. Como estábamos diciendo, lo que están buscando es que la población se vaya. Por eso primero le pidieron que se movilizara hacia el sur. Las Naciones Unidas aclararon que eso era imposible. Imposible, estamos hablando de un territorio muy estrecho, muy pequeño, de 2.300.000 habitantes. Una gran movilización hacia el sur de la ciudad de Gaza es imposible de practicar. Pero ¿a dónde va orientada la idea? La idea va orientada, que tampoco va a salir por otros motivos, pero la idea va orientada a tratar de empujar a los gazatíes hacia el Sinaí, sacarlos de Gaza y sacarlos del territorio palestino y empujarlos hacia Egipto y la península del Sinaí. Egipto no lo va a permitir porque tiene sus propios objetivos, pero eso está
está como un objetivo real. De manera que el acribillar a la población civil no es un daño colateral. Es parte del objetivo, es aterrorizar a toda la población, como se hizo siempre, como fueron las matanzas después del 48 o antes del 48, que lo que procuraban es que la población se aterrorizara. Der Yassin, por nombrar una sola, el objetivo no era Der Yassin en sí mismo, el objetivo era que todos los pueblos se enteraran de lo que pasó en Der Yassin y la población huyera y cruzara el Jordán. Y bueno, en parte lo consiguieron, ¿no? Por eso tenemos tantos refugiados. Gran parte de la población que vive en Gaza es población que llegó huyendo en el 48 del terror que significaba vivir en el territorio que Israel estaba ocupando, ¿no? Ahora, Alberto, ¿cómo catalogarías esto que ha dicho Netanyahu días atrás de nosotros somos la luz y los palestinos son la oscuridad? ¿Cómo catalogar eso? Bueno, hubo un ministro que dijo más directamente, son animales. Es imprescindible deshumanizar a las víctimas para poder justificar cosas como esta. Es imprescindible, ya lo había dicho el gran intelectual palestino Eduard Said, nuestra gran desgracia es ser las víctimas de las víctimas. Es cierto que los judíos son las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y usufructuándolo sin derecho, ahora todos los medios están difundiendo las cosas terribles que les han pasado, etcétera, pero el objetivo, de la misma manera que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial necesitaban considerar a los judíos subhumanos para poder exterminarlos, el objetivo al principio tampoco había sido exterminarlos, había sido llevárselos hacia Siberia, expulsarlos del espacio vital alemán. Y después, bueno, se encontraron con Stalingrado y la necesidad de exterminarlos porque no había tiempo para llevarlos a ningún lado. Bueno, de la misma manera ahora también, para poder exterminar a una población, para poder expulsarla de su territorio, de su patria, no queda otro remedio que convertirlos en algo subhumano ante la opinión pública. Ahora, Alberto, ¿cómo ves el rol particularmente de esta resistencia palestina, absolutamente demonizada, ¿no?, en los medios de comunicación, que en estos días se ha visto que el ejército israelí planea una invasión terrestre? Sin embargo, esta resistencia, con una diferencia abismal en todo sentido, se mantiene firme, ¿no? Sí. Es una de las preguntas difíciles la que me haces. Es una pregunta difícil porque en el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino tenemos por norma no opinar sobre las distintas corrientes que integran políticamente al pueblo palestino. Nosotros nos guiamos un poco, Tilda Rabi, la presidenta de la Federación, lo dijo hace pocos días en un acto, déjennos construir nuestro Estado y luego en nuestro Estado resolveremos qué queremos hacer con ello. Lo que sí tenemos que decir es que estamos espantados con la destrucción de la población civil, con los castigos colectivos, que es independiente de lo que cada uno considere sobre las distintas organizaciones que luchan en Gaza contra el ejército israelí. Independientemente de eso, los castigos colectivos son un crimen de guerra. Y en el mundo los que más deberían saberlo son los judíos, que fueron víctimas de castigos colectivos, no solo de un plan de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso todavía queda una parte no pequeña dentro de los judíos en el mundo que repudia el genocidio que se está cometiendo hoy en Gaza. Bueno, al respecto de eso justamente, es importante, ¿no?, estas manifestaciones que se ven de judíos que son antisionistas, por ejemplo, ¿no?, y romper con esta idea de que el antisemitismo es igual a antisionismo, ¿verdad? Antisemitismo y antisionismo son dos cosas totalmente distintas. No aceptemos la palabra antisemitismo, que eso también
podríamos discutirlo, ¿no? Los pueblos árabes son pueblos semitas. Tendríamos que decir que el antiarabismo y el antiislamismo son expresiones de antisemitismo. Pero dejando de lado esa discusión que podríamos llamar casi académica, el nombre más correcto sería judeofobia. La judeofobia es el odio a un colectivo, y como tal es algo que toda persona humanista, toda persona sensata tiene que condenar. Nosotros no aprobamos nunca el odio ni a los árabes, ni a los islámicos, ni a los negros, ni a los judíos. Pero el sionismo no es un colectivo humano en ese sentido. El sionismo es una ideología política, y frente a cualquier ideología política nosotros podemos plantarnos a favor o en contra o como nos parezca, porque es eso, es una ideología política. Una ideología política que hasta el exterminio que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial era una ideología muy minoritaria dentro del colectivo judío de Europa. Más aún, esto es algo que se conoce poco, pero cuando salió la famosa declaración Balfour, que el gobierno de Su Majestad le ofreció a la Asociación Sionista de Inglaterra, en la persona del barón de Rothschild, una declaración muy particular por la cual Inglaterra, que no poseía Palestina, se la entrega a un tercero para que construya allí su hogar nacional. Hubo un único ministro del gabinete de Su Majestad que se votó en contra. Ese ministro es el ministro Montagu, que era judío. Y Montagu votó en contra porque dijo: los judíos tenemos que poder vivir libremente donde querramos, y no veo por qué tendríamos que ir a Palestina. De manera tal de que, bueno, Montagu no era sionista, y no era sionista no en el sentido que hoy podemos decir. Hoy hay muchos movimientos antisionistas que podríamos calificar de tales, esencialmente como reacción ante la masacre que ven del pueblo palestino, sino que Montagu simplemente era antisionista porque no veía cuál era el sentido de ese movimiento político. Él quería ser un hombre igual que los demás hombres en el lugar donde él vivía. Ahora, Alberto, lo que estamos viendo también, digamos, es, pese a la enorme propaganda que hay en torno al accionar del régimen israelí, manifestaciones muy masivas, cada vez más masivas, de hecho, en Europa, aquí en América, en Asia, se ven manifestaciones cada vez más masivas. ¿Por qué crees que está sucediendo esto, digamos, y quizás la contracara son los gobiernos, que no hablan mucho? ¿Por qué sucede eso? Porque creo que es inevitable, independientemente de toda la trampa que nos están haciendo los medios de comunicación, que nos bombardean permanentemente con propaganda, ocultan la masacre y tratan de plantear toda la historia como si hubiera empezado el 7 de octubre. Pero la historia no empezó el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre, el gobierno israelí había matado a más de 200 palestinos. Y eso fue antes del 7 de octubre. Y eso no se puede justificar por los atentados de Hamas o por ninguna otra cosa que quieran mencionar como tal, ¿no? Bueno, a pesar de toda esta presión de los medios, los pueblos no son tontos, los pueblos tienen sus propias redes de conexión, de comunicación. Nosotros estamos conversando con... El comité funciona en forma permanente, el comité ahora está abocado a este tema, pero nuestro comité funciona en forma permanente y tenemos grandes contactos con sindicatos, con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos. La gente no es tonta, la gente percibe que esto es un genocidio y sale a manifestarse por simple sentido de humanidad. Por simple sentido de humanidad no podemos tolerar que esto siga creciendo, tiene que haber un cese del fuego, tiene que terminar la invasión, tiene que terminar el bloqueo de Gaza. Y es algo imprescindible y creo que la gente lo siente de esa forma. Ahora, Alberto, por último, digamos, ¿qué crees que cada uno de nosotros, además de la presencia en las manifestaciones, qué podemos hacer en pos del pueblo palestino y su libertad y la justicia que tanto anhela? Lo fundamental en este momento es en que cada uno de los lugares donde cada uno de nosotros está, donde cada uno, como ustedes están haciendo aquí, que es un medio de comunicación,
pero cada uno en el lugar donde está, el sindicato, el centro de estudiantes, la organización social o lo que fuera, busque la comprensión de todos sus compañeros, que lo que busque es el pronunciamiento público por el cese de fuego, basta de bombardeos, basta de invasiones, basta de bloqueo a Gaza. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer hoy, movilizar a toda la gente y llevar conciencia, porque tampoco es fácil combatir todo el mensaje que los medios de comunicación transmiten permanentemente y que van acompañados con presiones muy grandes sobre los gobiernos, de manera tal de que creo que lo fundamental está en eso, hablar con nuestros pares, explicarles lo que está pasando realmente, apelar a su sentido de la humanidad y convocarlos a que piden que cese el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por permitirnos contar estas cosas. El Frasco. Medios sin cura.